Bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa, la predicación de la palabra en contexto. Para ser edificados y retados a cambiar nuestra vida. Descubramos juntos cómo aplicar las enseñanzas de la Biblia en nuestros días. Con ustedes, Wilson Méndez. Hola, bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa. Espero que hayan tenido una semana muy buena, que hayan tenido proyectos en los que han destacado todos sus talentos y han desarrollado todas sus virtudes. También si tuvieron algún obstáculo, espero de verdad que lo hayan logrado sobrepasar. Y si están en medio de uno, pues hoy vamos a hacer una oración. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Si ustedes en algún momento tienen una petición especial, nosotros tenemos un equipo de personas que oran, ¿sí? Que oran constantemente, que podemos respaldar en oración a alguien. Y entre más personas hayan orando por alguna necesidad, por algún requerimiento, podemos ver la mano de nuestro Dios. Entonces usted lo puede escribir a raicesdelafe1@gmail.com y expresar su motivo de oración y la necesidad de este respaldo. Damos gracias a la familia Niño Méndez, que hoy nos ha acogido en su casa, para que podamos hacer esta emisión de Raíces de la Fe. Recuerde que si también usted quiere que visitemos su casa para emitir uno de nuestros programas del domingo y está acá en Bogotá, en Colombia, escríbanos, comuníquese con nosotros y hacemos los ajustes necesarios para que podamos emitir. Sería muy bonito poder hacerlo desde el hogar de alguno de ustedes. Vamos a comenzar orando y vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios y a poner las necesidades que hayan delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Confiemos en que Él obra y Él obra de acuerdo a su perfecta voluntad. Nosotros hacemos una parte, Dios hace la otra. Oremos. Eterno Dios, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar con vida. Te damos muchas gracias por regalarnos, Señor, cada bendición, cada día, esta semana que ha pasado. Señor, bendigo a cada una de las personas que nos siguen, que se conecta en Raíces de la Fe en Casa. Te pido que bendiga su hogar, que bendiga su familia. Señor, tú conoces si hay alguien que tiene una necesidad específica y está atravesando alguna necesidad, alguna enfermedad, alguna carencia. Te pido, Dios poderoso, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Mesías, nuestro Salvador, que obres en favor de estas personas. Bendice cada una, Señor, bendice el caminar de cada uno. Si en este momento hay alguien que está sintonizando Raíces de la Fe en Casa y ha estado alejado de ti por algún tiempo, Señor, yo te pido que tú le manifiestes tu amor, que le manifiestes, Padre Celestial, que siempre estás ahí con las puertas abiertas para que cada uno se acerque a ti, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Te damos muchísimas gracias por nuestro Mesías, por nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén. Bien, hoy vamos a compartir un mensaje que está basado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Alguien del equipo de Raíces de la Fe le puso título a esta enseñanza y le puso como título Sin condición y traicionero. Parece como el título de una película del oeste. También bien podría ser una novela mexicana, porque está muy extraño ese título. ¿Qué es eso de sin condición y traicionero? Pues vamos a verlo. Evangelio de Juan, capítulo 12. Voy a leer la versión Reina Valera. La versión Reina Valera dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraída de lo que echaba en ella. Entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hasta ahí. Después la narración nos va a contar
que algunos de los principales sacerdotes querían matar a Lázaro, porque como el Mesías lo había resucitado, como Yeshua había resucitado a Lázaro, querían matar a Lázaro porque por causa de ese milagro muchos estaban siguiendo al Mesías. Entonces querían deshacerse de él porque pues de alguna manera él les estaba dañando como el negocio. Que así siempre que alguien es usado por Dios o porque tiene alguna palabra bonita, muchos líderes religiosos buscan aplastarlo. En este caso son los sacerdotes, algunos sacerdotes de Israel que lo están haciendo con el Mesías. Pero bueno, la historia sigue ahí. Vamos a hablar de sin condición y traicionero. Entonces, ¿qué es esto de sin condición y traicionero? Primero vamos a mirar el pasaje en sí. La escena dice que ocurre 6 días antes de la Pascua. La Pascua es una fiesta bíblica y es una fiesta que todo el pueblo de Israel se reúne en Jerusalén para realizarla. La conmemoración de que Dios sacó a Israel de la esclavitud egipcia. Cuando estuvieron allí más de 400 años, Dios utiliza a Moisés para sacarlos de allí. Entonces lo van a conmemorar año tras año. 6 días antes de esa conmemoración está ocurriendo esta cena. Recuerden que también el Mesías, Yeshua, Jesús, muere en la Pascua. Entonces son 6 días antes de la Pascua. Entonces dice que él vino a Betania donde estaban Lázaro. Y el narrador, Juan, es muy específico en describirnos los personajes de la escena. Dice Lázaro, el que había estado muerto y el que había resucitado. Recuerden que esta narración Juan la hace posteriormente, incluso cuando él escribe esto, el Mesías ya no está, cuando él escribe el Evangelio de Juan. Entonces por eso tiene tantos datos de lo que ocurrió en ese momento. Entonces dice Lázaro, y especifica cuál Lázaro, para que nadie lo confunda. Lázaro, el que había estado muerto y el que había resucitado de los muertos. O sea, ahí ya está dando otra condición. ¿Quién era? Era Lázaro, el que fue resucitado. Y luego describe otro personaje, Marta, hermana de Lázaro. María, hermana de Lázaro. Estos 3 personajes parece que eran muy importantes en la vida de Yeshua, de Jesús. Eran sus amigos. Luego sigue diciendo que, bueno, ahí ocurre una escena de lo del perfume y sale otro personaje porque estamos mirando quiénes participan. Dice, y uno de sus discípulos, es decir, parece que están todos los discípulos, o parece que hay más de un discípulo, porque dice, uno de sus discípulos, ok, cualquiera. Y luego va a especificar Juan porque es muy, muy didáctico en eso. Dice, uno de sus discípulos, Judas, que en realidad su nombre tiene que ser Yehudá. Así se llamaba él en realidad, Yehudá, porque Judas fue un nombre que se tradujo. Los nombres deberían de haberse transliterados, pero lo tradujeron. En esta versión tradujeron los nombres. Pero en realidad se llama Yehudá, que era un nombre relativamente común dentro del pueblo de Israel. Entonces dice, uno de sus discípulos, ¿cuál? Yehudá. Judas, ¿cuál? Iscariote. Es decir, que este señor tiene una trascendencia un poquito turbia, militar, ¿sí? Parece que él pertenece a los celotes, de los mismos a los que pertenece el apóstol Pedro. Entonces dice, Judas Iscariote, y luego sigue diciendo más características. El hijo de Simón, o sea, quiere que lo identifiquemos. Él quiere que quien lea esta historia identifique cuál Judas. Judas Iscariote, discípulo del Mesías, hijo de Simón, y aquí ya la da por entendida total, el que le había de entregar. O sea, ya aquí quedó más que descrito este personaje. ¿Quién era? Judas. Este era el que estaba ahí. Esos son los personajes que participan en la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le hicieron una cena, y dice, Marta le servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Entonces acá hay varias cositas que están pasando. Marta le está sirviendo, ¿sí? Le está sirviendo al Mesías. Ella es la que lo está atendiendo. ¿Se acuerdan que también hay una narración en la que Marta regaña a María porque María está poniéndole cuidado al Mesías y ella está llena de tareas y dice, oiga, pero usted ¿por qué no ayuda? ¿Sí? Aquí la escena sigue, o sea, Marta tiene su carácter de estar preocupada por todo lo que es el orden y la organización y la cena, o sea, cual mamá, ¿sí? Cual mamá siglo XXI. Ella está sirviendo y Lázaro está con unos sentados a la mesa. Es uno de los que estaban sentados a la mesa, o sea, ahí hay un plural, hay varios. ¿Qué es este asunto de la mesa? Es interesante ver que varias de las narraciones que la Biblia nos da en referencia a la Pascua se centran alrededor de la mesa, o sea, la mesa. ¿Y por qué tiene esta connotación? Muchas narraciones en referencia a la Pascua en los evangelios se dan alrededor de una mesa.
Lo que ocurre es que en el contexto del pueblo de Israel y en el contexto bíblico, la mesa es un sitio de la casa muy especial. En la actualidad casi ya nadie tiene comedor, son muy pocas personas que tienen comedor. Algunos ya casi no tienen ni sala, por algunas circunstancias, apartamentos o casas muy pequeñas, o porque ya casi nadie utiliza el comedor. Casi todo el mundo come a diferentes horas y no comen, las familias casi ya no se sientan a la mesa y esto no es bueno, esto no es positivo para una familia. Dentro del pueblo de Israel se acostumbra a que todos se sientan a la mesa y hay una hora estipulada para cenar, para comer, todo eso hay una hora estipulada. Quienes se sientan alrededor de la mesa a compartir la comida de la familia, invitados, son muy allegados a la familia, son muy íntimos. Nosotros tenemos por costumbre que si invitamos a alguien a una comida, le hacemos una comida especial y que se sale de la rutina de la comida diaria. Porque es una persona amistosa, es un amigo, es un gran amigo, es alguien muy cercano a la familia, entonces le hacemos una comida especial. Pero cuando hay una persona que es bien íntima de la familia, a cualquier hora que llegue, se puede sentar a la mesa y le sirven lo que haya. Dicen, hay un poquito de arroz, hay algo de frijoles, quiere que fritemos un huevo, lo que sea. Y la persona dice sí. O sea, la persona es tan íntima que conoce lo que comen normalmente en esa casa. Entonces a la mesa solo se sientan personas allegadas. Y eso me parece muy bonito porque quiere decir que los que están sentados a la mesa en esta escena, en esta narración, son muy allegados a Lázaro, a Marta y a María. Por supuesto está el Mesías, el Yeshua. Jesús lo resucitó a Lázaro. Y lloró, además de las pocas personas que narrará la Biblia, por alguien que lloró el Mesías, es por Lázaro, es un amigazo de él. Entonces están sentados a la mesa. Y lo otro es que la mesa, dentro del contexto bíblico, simboliza el altar, como un altar, porque es donde yo pongo los alimentos, los sirvo, los veo, ¿sí? Los veo, o sea, hay como cierta ceremonia, no es que diga que hay que hacer cosas así rimbombantes, no. Pero hay algo de especial, que usted sirva los alimentos en la mesa y los vea, y pueda dar gracias a nuestro Dios. Entonces la mesa significa algo así como el altar, donde yo puedo poner lo que Dios me ha dado como provisión, ya sea por la utilización de mis talentos, de mis capacidades, pero también por su mano en favor mío, porque Él me ha dado la vida, me ha dado la capacidad de respirar, me ha dado salud para ir y trabajar. Entonces la mesa representa todo eso, y acá están sentados a la mesa, están comiendo. Marta es la que sirve a la mesa. Marta es la que sirve a la mesa. Parece que eso es lo que ella disfruta. Entonces viene María, ¿sí? Ella en hebreo se llama Miriam, así es el nombre de ella. Viene María y dice que tomó una libra de perfume de nardo puro. Aquí hay varias cosas que hay que ver en la narración. Este nardo no se consigue en Israel, no se procesa en Israel. ¿De dónde conseguían nardo? El nardo lo traían de la India, por la ruta de los comerciantes, la ruta de los perfumeros se llamaba. Y traían perfumes especiales de la India. Ahí en Israel no se conseguía el nardo. Y tiene una libra de ese perfume, tiene una libra de nardo puro. Dice el narrador Juan, dice, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Quiere decir que esta mujer tiene guardada esa libra de perfume. Imagínense ustedes, yo creo que esto no cambia a la luz de la historia. Yo creo que una mujer de ese tiempo, como las mujeres actuales, querían verse bien, querían verse bonitas, con un buen aroma, con un buen perfume. Y ella lo tiene. Imagínense quiénes de ustedes, las mujeres que están viendo Raíces de la Fe en casa, serían capaces de sacrificar su perfume. Es algo así como sacrificar su maquillaje, imagínense. Es un elemento esencial para que se vean y se destaquen. Esta mujer toma el perfume y dice que ungió los pies. Es que ni siquiera le dijo al Mesías, te voy a poner acá un tantico y acá otro poquito para que tengas un aroma delicioso. No, esta señora se va a los pies del Mesías. Y es más, no toma una toalla, una tela, con su cabello y todo esto tiene una connotación pero impresionante. Primero, la parte que dice que ungió los pies tiene que ver directamente con la práctica que había en Israel y era derramar aceite sobre determinados personajes. Se derramaba aceite, se ungía
a los sacerdotes, ustedes lo pueden leer eso en la narración de los primeros libros de la Biblia. En el libro de Levítico, ahí está cómo ungían con aceite a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos. Se ungía al rey de Israel, cuando alguien era nombrado rey, se ungía, se le derramaba aceite desde la coronilla y se dejaba que bajara por todo su cuerpo y su ropa. En ocasiones a los profetas se ungían. También se ungían a los enfermos. Y lo que significa la unción sobre una persona en estos días ha sido tan deformado ese concepto de la unción. Casi todo el mundo relaciona unción con poder. Entonces, cuando alguien es utilizado por nuestro Dios, algunos no son utilizados por Dios, pero se falsifican como ungidos. Entonces, cuando alguien es utilizado por Dios en milagros, los cuales no los hace Él, pero algunos sí creen que los hacen ellos, pero los milagros ocurren es de parte de Dios, nosotros solo somos instrumentos para esto. Entonces se dice, esa persona es muy ungida, tiene mucha unción. De hecho, cuando alguien ora por otra persona y esa persona se cae o la empujan, como sea, pero entonces dicen, es que ese hombre o esa mujer tiene mucha unción, porque ocurren esos hechos, entre comillas, sobrenaturales, y otros sí son sobrenaturales de parte de Dios. Entonces la unción no es poder en la Biblia. La unción en la Biblia es recubrimiento. Y se hace la unción con aceite. Entonces, más allá de que sea una potencia que sale de alguien, la unción es un recubrimiento, una protección. Algo así como lo que usted ve que hacen hoy en día con muchas frutas. No sé si usted sabe, pero a muchas frutas les ponen una capa de una silicona para que quede muy bonita, muy brillante y para que muchos bichos no las dañen. Por eso es que hay que lavar las frutas muy bien. Las que usted compra en supermercados, que son frutas costosas, hay que lavarlas con un poquito de agua caliente. Bueno, yo ya me fui por el lado de la comida, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la unción es protección, la unción es cubrimiento. Y esta mujer va a ungir los pies de Yeshua, los pies de Jesús, con este perfume. En las casas donde había poder económico en este tiempo en Israel, había una persona a la entrada de la casa, especialmente para que cuando llegaban los invitados, le lavara los pies a los invitados. Sí, recuerden que ellos utilizaban sandalias y entonces por el camino polvoriento, por la tierra que recogían en la calle, llegaban con los pies sucios a las casas donde iban. Entonces, como va a entrar, le quitaban sus sandalias, le quitaban su calzado y este siervo les lavaba los pies, les secaba los pies y algunos dicen que les ponían otras sandalias para estar en la casa. Bonita práctica. Los zapatos que utilizó en la calle los dejaban ahí, las sandalias que utilizó en la calle las dejaban ahí. Y eso tiene muchísima connotación, porque vea, la mujer se está haciendo en la posición de una esclava, a los pies. No está ungiendo los pies con aceite, sino con un perfume que es demasiado costoso. ¿Por qué los pies? Los pies en la Biblia tienen un simbolismo y es nuestra vida diaria, como caminamos a diario. Entonces ella está como ungiendo el camino. Genial, esto me encanta. Ungiendo el camino que el Mesías vino a traer. Ungiendo el camino que el Mesías vino a mostrar. Además, no es con aceite, es con perfume. O sea, como si está indicando y está dando una connotación para nosotros, que el camino que el Mesías, que Yeshua, que Jesús vino a marcarnos, debe ser un camino de buen aroma. No porque sea perfecto y no porque no salgan bien las cosas, no salgan bien siempre las cosas. Porque en ocasiones las cosas no salen como uno planea. Y de hecho hay personas que reniegan del camino de Dios. ¿Sabe usted que hay personas que se han salido del camino porque han dicho que Dios los ha defraudado? Hay personas que se han salido del camino de Dios porque alguna vez oraron para que Dios sanara a alguien o Dios hiciera un milagro y ellos dicen, Dios no intervino, Dios no actuó. Pero hemos visto en otras enseñanzas de Raíces de la Fe en Casa que a veces las respuestas de Dios son no. O a veces son silencios y esas son respuestas. Pero hay gente que no ha entendido que Dios no le dice sí a todo a uno porque le podría hacer daño. Y hay gente que se ha apartado del camino
Porque no se ha dado cuenta que el camino que el Mesías nos mostró no es porque sea un camino de pétalos de rosa y que todo sea hermoso y suave. No, hay dificultades, pero también hay muy buenos momentos. Y aquí voy a decir algo que me encanta a mí siempre decirlo, y la mayoría de ustedes lo saben. La fe que uno tenga debe ser una fe feliz. Mi fe, mi creencia en Dios, en el Padre, en su Hijo, en la fuerza que Él me da a través de su Santo Espíritu, debe producirme en mi felicidad y alegría y satisfacción. Satisfacción. Así hayan momentos en que las cosas no salen bien, que uno cree que no son bien. Esta mujer está ungiendo al maestro con este perfume, dando la implicación de que el camino que él muestra, es un camino que tiene que estar con ese elemento, y es del buen aroma. Ustedes han visto o saben de esto cuando ustedes llegan a una casa y dicen, en esta casa se siente algo extraño. O sea, hay como, algunos dicen, hay una energía extraña. O sea, como que el ambiente es extraño, el ambiente o en una empresa o en un lugar o ciertas personas. Eso es como el aroma. El aroma es lo que uno deja ver en su vida. El aroma es eso. Entonces la mujer está ungiendo con perfume los pies del maestro como si fuera una esclava, utilizando este perfume que luego Judas nos va a dar la cotización de cuánto sabe él que vale. Enjugó sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. ¡Oh! ¡Qué genial esto! ¡Qué genial esto! O sea, del mismo perfume con el que está ungiendo los pies del maestro, toda la casa se llenó de esa esencia. ¿No será que acá está dando una implicación, y es que todas las personas que dicen que están a los pies del maestro, que siguen al maestro, deberían de propiciar en el ambiente donde viven primeramente un buen ambiente, un buen aroma, un buen lugar? Porque hay personas que han decidido seguir el camino que nos han marcado en la palabra de Dios. Y en lugar de propiciar buenos ambientes, generan rechazo y generan odio de muchas personas. O sea, son creyentes extraños. En lugar de aportar a la familia donde viven, y en lugar de aportar a la empresa donde trabajan, o a la universidad o al colegio donde desarrollan sus estudios, en lugar de que la gente diga, qué agradable es estar con usted, qué agradable es escucharle hablar a usted, digan las personas, y ni siquiera se lo van a decir, lo hablan entre ellos. Que en esta persona no vale la pena estar. Es una persona tan negativa, es una persona que habla a toda hora, se queja de todo, a toda hora es su dolor, se victimiza por todo. Y alguien dice, es que esa persona sigue una fe, ella tiene en su corazón, o es cristiana o católica o lo que sea, judía, mesiánica, la religión que sea, si la están etiquetando con una religión. Pero ¿cuál es el buen aroma que llena el lugar donde uno habita? ¿Cómo es su casa? ¿Su casa es un lugar de paz? ¿Su casa es un buen ambiente? ¿Hay un buen aroma? Esto es para evaluarlo, porque si no, ¿de qué se trata seguir el camino de nuestro Dios si nosotros no estamos impregnando el lugar donde estamos de esas buenas cosas? El perfume llenó toda la casa, Y acá viene la participación genial de este personaje. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pregunta. 300 denarios es lo que una persona podía ganar en un año de trabajo. 300 denarios es lo que una persona podía ganar en un año de trabajo. Un salario normal, ¿sí? Digamos que eso fuera el equivalente a un salario mínimo acá en Colombia. No sé por cuánto anda el salario mínimo en Colombia. Pero eso multiplíquelo por 12. Digamos que el salario mínimo en Colombia sea con todo lo que vale y eso, 900,000 pesos. 900,000 pesos por 12 da 9 millones, 10 millones 800. Si compráramos esa libra de perfume en nuestros días. Judas, ¿cómo sabe de precios? Y Judas, ¿cómo sabe de valorar las cosas? Pues más adelante nos va a decir la razón. Pero ese perfume valía lo del salario de una persona en todo el año. Y la mujer
lo está depositando en los pies del Mesías. Aparte de eso, no lo está haciendo ni con una tela, ni con una toallita, con su cabello, que es lo que hermosea más a una mujer, y en ese tiempo en el contexto judío se tenía muy en cuenta el cabello de una mujer. Entonces lo está haciendo de una manera impresionante de entrega. Y Judas reclama, ¿por qué no más bien se vendió ese perfume y se le dio a los pobres? Y luego dice, el narrador dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Qué interesante que Juan fue uno de los apóstoles y hasta ahora lo va a contar, lo va a narrar. Bueno, no sabemos si alguna vez lo reclamó algo a Judas, oye, ¿por qué te estás robando lo que nos están dando? Recuerden ustedes algo, y es que el Mesías es un maestro de Israel. Y es un maestro que no tiene como tal un lugar de enseñanza fijo, sino él es itinerante. Entonces, una costumbre del pueblo de Israel es que cuando un maestro llegaba a enseñar, todos iban y le daban su aporte para que siguiera enseñando, para que pudiera viajar y para que tuviera cómo alimentarse. Y su grupo son sus 12 apóstoles. Entonces, Judas parece que es el encargado, es el tesorero. Él es el tesorero. Él es el encargado de recibir eso y llevarlo. Entonces Judas está siendo acá denunciado por Juan. Lo de su reclamo del valor del perfume no es porque de verdad él esté pensando en los pobres, sino porque él quizás ya tiene las cuentas en cuánto lo podía vender ese perfume y cuánto podía robarse, porque literalmente es lo que se va a robar. Está siendo denunciado acá. Y vean una cosa tan interesante para nuestros días. Hay de aquellas personas que se roben lo que es para el servicio de nuestro Dios. Hay de aquellas personas que se roben lo que es para el servicio de nuestro Dios. De las personas que abusen del dinero que recolectan para que la obra de Dios continúe. Hay de aquellas personas que manipulan. Esto que está haciendo Judas es manipulación. Y esta es una práctica que aún en nuestros días se ve. Cómo se manipula a la gente para sacarle su dinero. Sí es verdad que uno tiene que hacer un aporte, sí es verdad que uno tiene que hacer un aporte. Casi todas las personas que están sirviendo a Dios en los ministerios de enseñanza de la palabra, pues tienen que vivir de algo, pues tienen que vivir y sostener sus familias, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo que una persona viva bien, pero la excusa de Judas es la que muchos utilizan hoy en día para ayudar a los pobres. La verdad es que se está ayudando a los pobres, cada uno lo debe evaluar. Cada uno lo debe evaluar, y Dios nos guarde de ser personas que guardamos silencio ante esas injusticias, porque eso es injusticia. Ese es el reclamo de Judas. Pero dijo esto, bueno, ahí dice que es porque él se sustraía. Entonces viene la participación del Mesías. Entonces viene la participación, dice el versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. O sea, sale en defensa el Mesías de esta mujer. Y uno bien podría decir, ¿por qué no tomó el argumento de Judas de que era mejor venderlo y dárselo a los pobres? Entonces dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Él está utilizando una cita bíblica que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 15. En el libro de Deuteronomio, capítulo 15, nos ordena que siempre tenemos que cuidar a los pobres. Siempre tenemos que cuidar a los pobres. Deuteronomio 15:11 dice, porque no faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. O sea, el Mesías está respondiendo al acto hipócrita de Judas con un texto que está en las Escrituras y dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y está diciendo en el Deuteronomio que hay que cuidar y hay que ayudar al pobre. Por eso los diezmos del tercer año en Israel se le entregaban a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. El diezmo del tercer año estaba enfocado a los pobres. Entonces el Mesías está diciendo, a mí solo me van a tener por este tiempo. Y esta mujer está haciendo algo que en realidad debería de hacerlo todo el que quiere seguir el camino del Mesías. ¿Por qué nuestra enseñanza de hoy fue titulada
que hay uno que está entregado a Dios y el otro es traicionero, ¿sí? Hay uno que está dando el todo por el todo y otro que es traicionero. ¿Se refiere a las personas? No. Se refiere al amor que una persona le puede propiciar a nuestro Dios. María está demostrando su amor en que no toma ese dinero, ese perfume tan costoso para sí, sino es capaz de entregarlo. Porque el amor se demuestra, el amor no se habla. El amor no se habla. Cuando una persona le dice a su pareja que la ama, se tiene que ver. Cuando un padre le dice a sus hijos que los ama, se tiene que ver. Cuando unos hijos le dicen a sus padres que lo aman, se tiene que ver. Y esta mujer demuestra su amor entregando eso tan valioso que le ha costado el salario de todo un año. Y es capaz de derramarlo en los pies del maestro y es capaz de utilizar su cabello a manera de objeto para dar limpieza a los pies, como lo hacían los esclavos en la casa, los siervos en las casas cuando entraba algún visitante. Y el que es traicionero es Judas. Ese es el amor que traiciona. Y el amor que traiciona es el amor que frente a las circunstancias no es capaz de demostrar lo que verdaderamente se siente. Y esas son las dos clases de personas que pueden estar hoy siguiendo el camino de nuestro Mesías. Personas que en realidad están capacitadas y se sienten libres para entregar todo. No estoy diciendo que hay que entregar todos los bienes materiales. En primer lugar, lo que la Biblia dice es que Dios quiere en nuestro corazón. Es que Dios quiere que nuestra vida sea entregada y nosotros nos convirtamos en discípulos. El asunto de Judas es que Judas caminó más tiempo con el Mesías. Aproximadamente 3 años y medio caminó con el Mesías. Y su amor parece ser que nunca fue sincero. Y acá vienen algunas preguntas que alguien puede emitir, como decir, ¿acaso el Mesías, acaso Yeshua, Jesús, se equivocó en escoger a Judas, a Yehudá? No, las personas tienen la oportunidad de cambiar. Dios no se equivoca escogiéndonos. Dios no se equivoca llamándonos. Pero ¿cómo respondemos nosotros al amor que Dios nos ha dado? ¿Traicionándolo o entregando verdaderamente todo lo que somos? ¿Cómo se da la traición al camino que nuestro Dios nos ha dado? Cuando nuestros hechos niegan nuestra fe. Cuando nosotros nos comportamos como si no tuviéramos un camino, como si no tuviéramos una fe. Cuando hablamos mal, incluso hasta de Dios, estamos traicionándolo. ¿Qué debería de hacer usted si usted dice que ama a Dios y que está dispuesto a una entrega total a nuestro Dios? Haga una obra por algunas personas. Haga una obra de bendición para algunas personas. Eso sería como hacerlo para Él. Dijo el Mesías en alguna ocasión, por cuanto diste esta bendición a uno de estos pequeños, me la diste a mí. ¿Por qué no ir e iluminar la vida de una persona que está en necesidad, de una persona que está enferma, de ir y visitarla, de una persona que está en necesidad económica, de ir y llevarle un mercado, de ir y llevarle ropa, de ir y llevarle utensilios a los hijos para que estudien? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños que estaban en necesidad, lo hiciste conmigo. El amor se demuestra. El amor no es de hablarlo. El amor para nuestro Dios no es una moda. El amor para nuestro Dios no es para que nos vean que estamos porque todo el mundo cree en Dios, porque estamos en un servicio, porque estamos en lo que se llama ministerio, en el servicio a Dios. Eso no es así. O sea, se tiene que ver la entrega de nosotros realmente bendiciendo a otras personas. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando bendice a alguien, la mayoría de personas le dicen a usted, Dios lo bendiga? La persona está asumiendo que Dios está detrás de eso que ella está recibiendo. Y de alguna manera, así es. Aquí hay dos clases de personas. Alguien que muestra el amor completamente por el Salvador y alguien que es capaz de traicionar frente a las circunstancias. Alguien que es capaz de vender sus principios y vender su fe. Pero vea, le aclaro esto. Una cosa es que fallemos y una cosa es que fallemos en el camino que hemos seguido con Dios. Y otra cosa es que perdamos la conciencia y nunca restauremos nuestra vida. Eso hay que hacerlo, es necesario hacerlo. Judas nunca se interesó en verdaderamente amar al Maestro. Vean qué interesante. Todos estos años que Judas caminó con el Maestro y en realidad él no estaba con el Maestro. Eso no quiere decir que alguien
que crea que le sirve a Dios, verdaderamente está con Dios. Hay muchas personas que incluso sirviéndole a Dios, podría uno decirle casi que ni cree en Dios, casi que ni se esfuerza por tener una vida completamente ceñida a lo que la palabra de Dios enseña. Quizás hoy sea un buen momento para que usted evalúe esa famosa frase cuando estamos orando y le decimos a Dios, Señor, yo te amo, y algunos agregan, porque tú me amaste primero, eso dice la Biblia, pero yo te amo, ¿es verdad? O sea, ¿lo estamos demostrando con nuestra vida? Yo te amo, de verdad, es un amor sincero, es un amor fiel, y este amor no es un amor espiritual. No es un amor que uno diga, yo amo a Dios y lo lleno de palabras y de canciones y todo eso está muy bueno. Pero yo amo a Dios es demostrándolo con acciones. Y ojalá que sea con acciones hacia el prójimo. Con personas que cuando reciban estos actos de amor, le puedan decir a uno, ¿usted por qué hizo eso? Y usted diga, porque yo creo en un Dios que lo ama a usted también. Yo creo en un Dios que nos ha ordenado ser instrumentos en sus manos. Quizás, como dice un hombre que admiro muchísimo, mexicano, que es un hombre que enseña mucho a vivir bien, Miguel Ángel Cornejo se llama él. Él dice en una de sus conferencias y de sus libros, las manos de Dios somos nosotros. Nosotros somos las manos de Dios. Nosotros somos las manos que llevamos a alguien una ayuda, una bendición. Y eso es demostrarle a Dios nuestro amor. Imagínese usted cómo le va a demostrar el amor a Dios, si Dios no es posible verlo. Pero hay personas que requieren una mano que se extienda hacia ellos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos traicionado a Dios y hemos traicionado nuestra fe? Bendito nuestro Dios que siempre está dispuesto para extender su mano. Y quizás si usted ha estado pensando mucho en que Dios no lo ayuda, ha estado renegando de su fe, de su creencia, de haber empezado a vivir una vida recta y de esforzarse por vivir bien, de pronto usted está dudando hasta del amor que tiene por Dios. Y de pronto usted está pensando, mejor me fuera a salirme de este camino y volverme malo y hacer cosas que van en contra de la ley, porque a esos fulanos sí les va bien y todo el asunto. Usted podría estar a un paso de traicionar a aquel que nos dio la vida, de traicionar a aquel que nos rescató, de traicionar a aquel que vino a marcar el camino al Padre, de aquel que vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y es seguirlo a Él. No le estoy hablando de una religión, de que se incluya en una religión, eso ya es un asunto suyo. Estoy hablando de seguir la vida que el Maestro nos enseñó para que la lleváramos en la práctica. ¿Cuál es su amor hoy? ¿El amor entregado? ¿El amor que de verdad se ve? ¿O el amor que traiciona? Eso nos enseñaron en este pasaje de la Escritura María y Judas. Y Judas vivió más tiempo y tuvo más contacto con el Maestro, con lo espiritual y con la enseñanza que la misma María. Pero a veces eso pasa. Lo invito a que oremos y que usted reflexione cuán verdadero es el amor que usted profesa por nuestro Dios. Dios no necesita nuestro amor, pero Él necesita que nosotros le mostremos a la gente que porque lo amamos a Él, somos instrumentos de cambio en la sociedad donde cada uno se desarrolle. Oremos. Eterno Dios, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias porque tú nos hablas a diario, porque tú nos hablas a lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a este llamado que tú nos has hecho. Y ayúdanos, Padre Celestial, a demostrar con nuestras acciones que te amamos. Ayúdanos, Señor, a demostrar al prójimo, a las personas que te necesitan, que tú también tienes algo para ellos. Y hacer el elemento, Señor, de cambio para las personas. Y si en algún momento, Señor, hemos pensado mal del camino que hemos elegido seguir, de la vida que hemos decidido tener, te pedimos, Dios, que nos perdones. Que nos perdones, Señor, porque a veces hablamos mal del camino, hablamos mal de tu palabra. A veces nos quejamos demasiado, Señor, como si tú no nos amaras. Permítenos, Dios poderoso, estar firmes, Señor, en el camino que tú has trazado para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, bendícenos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en Raíces de la Fe en Casa. Si usted no se ha suscrito al canal de YouTube, lo invitamos a que lo haga. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala con otras personas. Comparta el link.
También puede seguirnos en Instagram y en Facebook. Nos vemos la próxima semana. Recuerde que tenemos el correo electrónico raicesdelafe1@gmail para que nos escriba. Si usted quiere que visitemos su casa aquí en Bogotá, contáctenos y organizamos las cosas para que así sea. Mil bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.